Buenas tardes, mi nombre es Anaí Solís Alarcón y soy la moderadora de la siguiente ponencia a cargo de Saraí Noemí Hernández Landaverde. El título de su ponencia es Terapia génica, una nueva aproximación a la medicina moderna. Ella es salvadoreña, ingeniera en agrobiotecnología de la Universidad Dr. José Matías Delgado, parte del equipo de divulgación científico del Instituto de Genética Bárbara McClinton y de la comunidad de alumnos del Instituto Aspire de la Universidad de Harvard, con diversos estudios enfocados en la bioética aplicada a las tecnologías reproductivas, biología del cáncer y edición génica. Se ha distinguido por recibir becas presidenciales, con pasión por los idiomas, teniendo manejo del inglés y siendo principiante en chino mandarín. Además, ha participado en el Laboratorio Central Max Planck como asistente técnico, adquiriendo habilidades en análisis de alimentos para control de calidad y contando con fuertes intereses en el área de la medicina, aplicando tecnologías como biología sintética, células madre y biotecnología. Continuamos con la ponencia de Saraí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos este día a todas y cada una de las ponencias. Mi nombre es Saraí Hernández, como me acaban de presentar, y voy a proceder primero con mención del tema. En este caso, hablamos de la terapia génica este día como una nueva aproximación a la medicina moderna. Primeramente vamos a hablar de qué es la terapia génica. La terapia génica, de manera conceptual, se puede mencionar como una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar o, en este caso, contrarrestar una enfermedad. Pero para aquellos que tal vez no lo comprenden de esta manera, e incluso podemos hacer una analogía para que sea más interesante, imaginemos que tenemos nuestra computadora. Y en nuestra computadora usualmente nosotros hacemos ciertas actividades, funciona de cierta manera, pero de repente un día presenta un error. Y ese error nos conlleva a notar que hay una pieza dañada. Esa pieza dañada nos hace ir a un técnico para que pueda cambiarla. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? La computadora es el organismo humano. El error se da cuando nosotros empezamos a sentir síntomas de alguna enfermedad, cuando se empieza a expresar algún tipo de trastorno y demás. Y entonces es que hay un error en una secuencia de ADN. Ese error puede ser en un gen o varios genes que son la pieza dañada. ¿Y cuál va a ser nuestro técnico? Pues evidentemente va a ser la terapia génica, ¿verdad? El tratamiento que se va a aplicar. Ahora que se ha aprendido un poco más de qué es la terapia génica, les voy a hablar de esta pregunta. Tal vez no es la primera pregunta que surge porque usualmente la primera pregunta es cómo se aplica la terapia génica, cómo es el proceso del tratamiento, pero realmente hay una pregunta todavía más fundamental que viene siendo en este caso cómo llega el material genético o cómo esas células transformadas llegan al paciente. Entonces, para ello nosotros necesitamos un vector, es decir, un vehículo, una forma de que este material llegue. Entonces, eso puede darse a través de métodos físicos, que puede ser, por ejemplo, la utilización de fosfato de calcio, que se puede aplicar a las membranas para que haya, digamos, un espacio de incorporar ese material genético. También puede ser a través de lo que viene siendo la electroporación. En este caso es la primera imagen que observamos acá, que lo que sucede es que se aplican, en este caso, cargas eléctricas a las células y entonces esos pequeños espacios que vemos son, digamos, cuando se abren los poros de la membrana para que pueda entrar material genético gracias a estas cargas eléctricas. Luego tenemos también el ejemplo de la microinyección. Dentro de la microinyección, como su mismo nombre lo dice, se utiliza una microinyección para colocar justo en el núcleo de la célula el material genético de interés. Y tenemos la biobalística, que mediante un instrumento se puede colocar, por ejemplo, usualmente se utiliza oro o tungsteno, y en este caso se utilizan como proyectiles, es decir, que a pesar de que están entrando con este tipo de herramienta, no generan un daño a las células e introducen material genético con éxito. Ahora bien, ¿cuáles son los vectores que se suelen utilizar? Son los vectores virales y no virales. En este caso, les voy a mencionar el uso de vectores virales en primer lugar, y en este caso quiero mencionar que es uno de los que son más funcionales, son de los que, digamos, mayor eficiencia tienen. Sin embargo, no se suelen utilizar con tanta frecuencia por el mismo hecho de que representan una especie de riesgo para la salud. Y vamos a ver por qué. Usualmente, cuando utilizamos virus, no se utilizan de manera silvestre, por decirlo así, no es de aquellos que encontramos de manera natural en el ambiente, sino que se modifican. Entonces se llaman virus
con ADN recombinante o virus recombinante. En este caso vemos en la primera imagen que hay una cápside que es parte del virus y aquí es donde se encuentra el material genético, evidentemente en el núcleo. Entonces lo que se hace es tomar aquel material genético que en este caso puede generar un daño, puede generar una infección o donde está esa capacidad de replicación y se sustituye por el gen terapéutico, que en esta cadena podemos observarlo de color anaranjado. Entonces, a partir de esto, podríamos considerar que ya no hay ningún riesgo, porque ya se ha eliminado el material genético que, digamos, puede o causa, ¿verdad?, todas esas distintas enfermedades que hemos venido viendo a lo largo de los años, pero realmente todavía en nuestro cuerpo, al colocar el virus, en este caso con el virus recombinante, ¿verdad?, este vector, lo que puede suceder es que puede dar una respuesta inmunitaria y que puede desencadenar efectos secundarios o efectos adversos, efectos que nosotros no esperamos, porque siempre hay como sitios de reconocimiento. Entonces, ese es el problema, que de repente puede transferir el material genético con una gran facilidad, porque eso es lo que tienen los virus, pero puede llegar a generar estos efectos secundarios. Y realmente en medicina, pues se da prioridad más que a la eficiencia a la salud de la persona, a la salud del paciente. Entonces, una vez que el virus se ha modificado, en este caso se se adhiere a la célula, como vemos en esta imagen, y luego se incorpora dentro de la misma, luego es llevada al núcleo, una vez en el núcleo da la señal para que la proteína del gen terapéutico se pueda expresar. Luego tenemos en este caso lo que vienen siendo el uso de vectores no virales. En este caso hay muchos ejemplos. Tenemos los liposomas, tenemos las nanopartículas. Los liposomas, por ejemplo, en este caso son unas vesículas esféricas que lo que permiten es proteger el material genético y además de eso también almacenarlo. Entonces, en este caso, las ventajas, digamos, del uso de liposomas puede ser por el hecho de que se pueden fabricar para que sean biocompatibles y para que sean biodegradables. El problema aquí es la eficiencia, no es tan eficiente como otros vectores. Mientras que también tenemos las nanopartículas, que era como el ejemplo que yo estaba mencionando con la biobalística, que pueden ser, digamos, de materiales tanto sintéticos como naturales. Sin embargo, el problema aquí es que dependiendo del origen de ese material, puede significar en este caso, un nivel o cierto nivel de toxicidad. Y evidentemente, como les digo, lo que más se busca es la seguridad del paciente. Entonces, ya habiendo hablado de eso, también voy a mencionar lo que es el plásmido, que tanto nosotros conocemos, que lo podemos obtener de las bacterias. En este caso, igual que los virus, hay que recordar, hay ciertas bacterias que tienen esas características o ese material genético que lo hace patógeno, por lo que nosotros tenemos en esta parte que dice gen blanco, tenemos que sustituir esos genes que pueden representar un daño al organismo y colocar los genes de interés. En este caso sería el gen terapéutico o los genes, dependiendo, ¿verdad? Y tenemos el sitio de promotor, donde va el promotor, perdón, para estimular la expresión de ese gen, es decir, para que se desencadene el inicio de la generación, por ejemplo, la proteína que nos va a permitir que se exprese como tal el gen, que dé, digamos, la respuesta que nosotros estamos esperando. El gen de resistencia a antibióticos se coloca acá, ya vamos a ver, y eso está relacionado con cómo es que se aplica esto a las personas. Esto es bastante fundamental porque este gen es lo que nos da lugar después, cuando hacemos en laboratorio las pruebas, nos da lugar a entender si realmente han habido una transformación de las células o no, o qué células sí han sido transformadas y qué otras no. Bueno, continuando, entonces hoy sí podemos explicar cómo introducir las células transformadas al paciente. Aquí hay dos formas. Está la transferencia in vivo y la transferencia ex vivo. Transferencia in vivo significa dentro de, porque lo que hacemos es producir los vectores, tal cual lo mencionamos en la parte viral, que fue como la más detallada. Entonces nosotros utilizamos nuestro vector, ya está recombinado y entonces lo que hacemos es colocarlo mediante una inyección o mediante intravenosa al paciente. ¿Qué es lo que sucede acá? El detalle es que aquí no hay como una especie de comprobación que las células realmente van a ser transformadas. Mientras que cuando nosotros utilizamos la transferencia ex vivo, bueno, aquí en la transferencia en vivo se puede hacer un monitoreo para el paciente después de la aplicación, como se hace siempre con cualquier aplicación médica, pero no es lo mismo que la transferencia ex vivo. Porque lo que sucede en este tipo de transferencia es que una vez nosotros hemos utilizado un vehículo
una vez este vehículo ha transformado las células, nosotros lo podemos notar en el cultivo porque como ya lleva el gen de resistencia a un antibiótico específico y el medio de cultivo tiene ese antibiótico, no van a sobrevivir las células que no hayan sido transformadas. Entonces ya hay, digamos, un cierto nivel de eficiencia hasta ese punto y ya se pueden incorporar de la misma manera en que mencioné acá, por medio de lo que puede ser una inyección, ¿verdad? Entonces, esto es bastante fundamental tomarlo en cuenta. Luego puede surgir la duda de qué tipo de enfermedades se tratan mediante terapia génica, si hay un límite. Bueno, generalmente se pueden aplicar enfermedades tanto genéticas como metabólicas. Por ejemplo, se puede tratar la deficiencia de ADA, que es un tipo de linfocito que es bastante esencial, por ejemplo, para las funciones del organismo. Tenemos también las enfermedades neurodegenerativas. En este caso, se puede aumentar la dopamina en el cerebro y se pueden preguntar para qué la dopamina. Por ejemplo, puede aumentar el nivel de transmisores, que es tan esencial para, en este caso, que haya una buena comunicación entre las células neuronales y en general que pues hay un buen funcionamiento en el organismo. Tenemos también para el cáncer, que ya vamos a mencionar de eso dentro de los tipos de terapia génica, se utiliza bastante para destruir células cancerosas. Por ejemplo, no solo está esta opción, pero puede ser por la inducción de apoptosis, es decir, por la muerte celular de estas o la desintegración de estas células. Y también tenemos enfermedades hematológicas, que sería en este caso, por ejemplo, la anemia de células falciformes. En este caso, que es por una mutación que sucede en la hemoglobina. Luego tenemos lo que vienen siendo enfermedades vasculares y respiratorias. En este caso se puede generar la inducción de angiogénesis. La angiogénesis es cuando se generan nuevos vasos sanguíneos. Y también tenemos enfermedades infecciosas e inmunes, que en este caso hay un estudio que está bastante evaluando lo que es la fibrosis quística, corregir esa mutación. Corregir es bastante complejo, ya vamos a hablar qué es lo que se puede hacer en las próximas diapositivas, pero se está tratando y parece que hay una mayor respuesta en el área pulmonar. Hoy sí, tenemos esos tipos de terapia génica. En este caso tenemos, por ejemplo, bueno, voy a mencionar, digamos, algunos de los elementos que se pueden realizar y dentro de ellos está el hecho de que se puede silenciar la expresión de un gen, puede ser en una etapa temprana, es decir, hacemos un estudio o de un estudio del genoma de un paciente, se vea la probabilidad que hay, por ejemplo, de que desarrolle tal vez diabetes y entonces se puede silenciar el gen, pero también pueden haber casos en los que ya se estén expresando síntomas y sea con la utilidad de que se expresen con menos frecuencia. También hay otras aplicaciones que se pueden dar, por ejemplo, añadir secuencias. De repente hay alguien que tiene un trastorno, una enfermedad, que es por la falta de un gen en específico, de una secuencia en específica, y entonces se puede realizar esto, ¿verdad? Añadir una secuencia. También se puede corregir, pero como mencioné anteriormente, es bastante complejo porque eso requiere, digamos, más estudios, la evaluación de qué genes son los que están causando esta enfermedad, qué terapia es la más ideal, etcétera. Dentro de las terapias está la terapia génica con ARN de interferencia, que esta es específicamente para el silenciamiento de la expresión génica a través de ARNs. Para explicarlo de una manera sencilla, lo que se tiene es el material específico, el material genético específico que pasa por el proceso de transcripción. Una vez ha pasado por ese proceso, se convierte en ARN. Y aquí es cuando actúa una enzima que va a hacer pequeños cortes en longitudes específicas y finalmente esa se va a cargar en este complejo que vemos acá. Este complejo se llama complejo proteico RISC. Y aquí es donde se pierde una hebra y queda la hebra guía. Esa hebra guía al final se desintegra o se degrada por acción del ARN complementario. ¿Y eso a qué lleva? A que la proteína no, digamos, no dé esa señal para que se genere esa proteína, por lo que tampoco se va a expresar el gen. También tenemos otras células CAR-T, que en este caso es bastante aplicada respecto al cáncer, ¿verdad? Las células T son tipo de glóbulo blanco o también conocido como linfocitos y son bastante utilizadas porque tienen ciertas características. Algunas son colaboradoras, otras son, por ejemplo, citotóxicas, si no me equivoco, esa es la palabra,
Y estas son las que son ampliamente utilizadas porque la idea es degradar, eliminar las células cancerígenas de la persona que posee cáncer. En este caso se ha creado el CAR, que es un receptor, como aquí lo menciona, antígeno quimérico, ese es su nombre completo, que se ha hecho de manera sintética para que pueda recibir las células T. Entonces, una vez que este receptor recibe estas células, estas ya se pueden ir incorporando dentro de las células y finalmente se multiplican. Una vez multiplicadas, ya se pueden colocar dentro del paciente, donde actúan de la siguiente manera. Aquí se adhiere la célula T, perdón, a la superficie de las células cancerosas y entonces empieza a degradarlas. Y como tal, como cualquier terapia, se tiene que tomar en este caso células del paciente, porque trabajamos con eso, llamamos porque está personalizada perdón, porque está personalizada la terapia. Luego tenemos también la terapia prenatal, ahí está. Tenemos la terapia prenatal y la terapia de células madre. En este caso, la terapia prenatal es bastante controversial y se mete mucho en los temas de bioética en general porque se está tratando de aplicar en el feto, en una etapa de infancia temprana, generalmente para tratar enfermedades monogénicas o trastornos monogénicos. Eso quiere decir que son enfermedades que provienen de un solo gen. Usualmente es con la idea de que no se exprese una enfermedad o se deje de expresar un síntoma y en este caso se utiliza mucho, se recomienda mucho por el hecho de que como está en un estado tan temprano el organismo, responde mucho mejor y de hecho se utiliza una menor cantidad del transgen. También tenemos la terapia de células madre que vendría siendo la aplicación de estas células porque son como más jóvenes y no tienen todavía una característica específica, una función específica en el organismo, por lo que se pueden ocupar con diferentes elementos para reparar diferentes tejidos o regenerarlos. Y estas se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo o en todas las partes de nuestro cuerpo. También tenemos algunas debilidades, no olvidemos que así como hay ciertos elementos positivos, también hay ciertos elementos que hay que mejorar, que tratar o ver cómo se superan. Y tenemos la expresión transitoria del transgen. En este caso, porque al igual que los medicamentos, la terapia génica no dura para siempre, es decir, el efecto no es para siempre. Nosotros vemos que en los medicamentos, nosotros tenemos cada cierto tiempo que volverlos a tomar para curarnos del todo. Es lo mismo con la terapia génica. Eso depende, el tiempo depende mucho del paciente. Depende del desarrollo de la enfermedad, o sea, en qué estado de la enfermedad está, la edad del paciente, si padece de otros elementos o de otras enfermedades. Entonces, todo eso influye y por ende toca volver a realizar la terapia génica. Y de hecho, esa es una de las razones por la que también es tan personalizada y es tan cara, porque el hecho de que la terapia génica sea personalizada la vuelve cara. Así como nosotros vemos cuando mandamos a hacer un traje o mandamos a hacer algo personalizado, es mucho más caro. Porque en este caso, a pesar de que, por ejemplo, hayan dos personas que tienen Alzheimer o dos personas que tienen diabetes, a pesar de que es la misma enfermedad y tenemos similitudes como seres humanos, nuestro organismo siempre va a responder de manera diferente. Entonces, esto conlleva que no necesariamente el tratamiento que se le coloca a una persona va a responder de la misma manera en la otra. Puede que para una responda en un 60% de manera positiva y para otra responda en un menor porcentaje positivo a ese tratamiento. Entonces es importante como tomar esto en cuenta y por ahí va el lado también de los costos, ¿verdad? Existe mayor factibilidad en las enfermedades monogénicas. Lo que mencionaba, que viene de un solo gen. Cuando hay enfermedades que vienen de muchos genes diferentes, el estudio se vuelve más complejo, la aplicación es de evaluar qué tipo de terapia conviene más y hay que evaluar también cómo se va a hacer el vector. El vector se vuelve más complejo porque ya tiene que tratar de desencadenar que se expresen más genes para tratar estas enfermedades o trastornos. También la expresión localizada del transgen, así como hay otras técnicas, digamos, como CRISPR, este es uno de los elementos que sí toca mejorar mucho, superar mucho, porque ese nivel de precisión no es tan fácil lograrlo. Y entonces es lo que más se busca, porque de esa manera se ataca correctamente, por ejemplo, en el caso del cáncer, específicamente esas células cancerígenas y no se tienen efectos secundarios. Luego tenemos el estudio de la regulación de la expresión del transgen, que vendría siendo en este caso
dar a conocer cómo va a responder o cómo van a responder las diferentes personas a este tratamiento. Eso es bastante esencial. Y como por último punto, tenemos cuánto anda costando la terapia génica en general. Como les mencioné, es bastante cara porque es personalizada, porque no es algo que funcione de por vida, por ejemplo, como una vacuna. Y aquí hay un pequeño artículo, noticia de noviembre 8 del 2023, donde se habla de estos altos costos y es más referencia no tanto cuánto le cuesta al paciente, sino más bien cuánto cuesta en el área médica. Por ejemplo, dice, menciona en una parte que hasta julio del 2023 la FDA aprobó 8 terapias oncológicas y con precios que oscilan entre 65.000 y $475.000. También terapias ya no oncológicas, sino que encaminadas a otras áreas con precios que oscilan entre 630.000 y $3.5 millones. Entonces, como podemos observar, es algo bastante caro, no es accesible para todo el mundo, eso lo podemos notar y es algo que también se tiene que trabajar porque la idea pues de la ciencia al final es que sea más accesible para todos y que se pueda avanzar en distintas áreas. Esto sería todo por mi parte, lo que vengo a compartirles el de hoy y quedo a su disposición si tienen alguna duda.